La voz fue lo primero que surge para darme un origen. Cuando la gente comenzó a hablar, parte de mí se fue forjando. En cuanto el Homo sapiens tuvo un cerebro de 1.400 centímetros cúbicos hace 130.000 años, el hombre habló. Y en el centro del África, hace 100.000 años, formó un lenguaje, de ninguna manera primitivo, sino bien articulado. Todas las lenguas surgen de esa manera de hablar. Sin lenguaje, yo no existiría. La lengua es signo del ser humano. Sin habla, no hay inteligencia. Sin lenguaje, no hay cultura. El hombre sabio habla por la tribu y habla con ella. Les cuenta su historia, les cuenta de sus héroes, de sus mitos. Lo que dicen o quieren los dioses. El hombre sabio es mi más antigua idea. Él cuenta y explica las leyendas, conforma los cantos, hace la poesía, explica e implanta las leyes. El hombre sabio era yo antes de ser yo. En un principio fui una idea, muchas ideas. Ahora por mi conducto se es sabio, se alcanza la sabiduría. Soy la memoria plasmada en su ser, en su mente, llevando las ideas de la mente a la boca, de la boca al oído atento, del oído al corazón de los hombres. Eran ellos la sabiduría y una parte de ellos soy yo ahora. Fui y sigo siendo una idea y mi relación con los seres humanos no fue fácil, pero ha sido determinante. Sin mí, el ser humano regresaría pronto a la animalidad. Yo sin ellos simplemente no existiría. Así es. Soy el libro. Los símbolos surgen al mismo tiempo que el habla. Durante miles de años se fueron gestando y evolucionando ambos. Hace 32.000 años se hicieron los primeros dibujos en el fondo de las cavernas. Figuras y señales que dieron cuenta del paso de los seres humanos en las constantes migraciones, persiguiendo animales, huyendo del mal clima. Así es como la lengua se fue haciendo diferentes voces. Hoy se hablan 7.000 lenguas y dialectos distintos en el mundo y todos recuerdan el tiempo cuando fue una sola. En África está el origen del ser humano y muy cerca la cuna del lenguaje, pues las lenguas caizonas en Tanzania y Etiopía son las más antiguas del mundo. Un poco más allá en el Oriente Medio, siempre siguiendo a donde nace el sol, está el sitio donde la escritura vio la luz, ya con estructura, y a la distancia, en el extremo del Oriente, tiempo después, surge la escritura simbólica que aún está en uso, la China. Por todas partes hubo guerras y conflictos y ello provocó que unas lenguas se extendieran sobre otras, dando origen también a historias de batallas y actos heroicos, propaganda del ganador. La lengua de los conquistadores se extendió y sometió a otras, las transformó y a algunas las eliminó. Fue entonces que el acadio, el lenguaje de los babiloni, que significa el pórtico de los dioses, se extendió e impuso. La consecuencia de las guerras y las conquistas fue la escritura, más allá del año 3000 antes de la era cristiana. Sus templos se llenaron de escrituras como alabanzas a Marduk, el dios de los babiloni. Le construyeron la casa de los fundamentos del cielo y la tierra de Tenanki, un enorme sigurat de 7 pirámides escalonadas, una sobre otra, con franjas de colores. De ese tiempo quedan vestigios y una palabra, Balal, Babel, que en hebreo dice confundir. Los mismos hebreos dicen que su mundo comenzó en el año 3761. Los hindúes señalan que comenzó 3000 años antes de la era cristiana. Los chinos contabilizan un poco más y los mayas escribieron que fue en el año 3113. Más de 5000 años han pasado. En Egipto y en Sumeria surge la escritura y casi estaba yo por nacer. Un tiempo después, en el 2600 en el Valle del Indo, hay otras muestras y hacia el norte en China se comienza a conformar su antigua escritura. Nací en tiras de bambú con escritura vertical, unidas con cuerdas. Antes hubo escritos en hojas de palmera, los poti, en el norte de la India, pero se deshojaban fácilmente. Las tablillas de arcilla en Sumeria, cocidas al sol, tuvieron más duración. Hoy es posible ver muchas de ellas. No podían ser todavía un libro, pero se guardaban como archivo, como memoria. En Egipto hacen otro tanto,
aunque de esos primeros tiempos solo se conservan lo grabado en piedra como en muchas partes, y mucho tiempo después los rollos hechos de papiro. ¿Cuáles fueron las primeras historias y las primeras reglamentaciones conservadas en códigos con un lenguaje ya estructurado? Según mi memoria, son los llamados versos del conocimiento, indoarios, del Rig Veda, en sánscrito, fueron conformados por siglos y luego plasmados por el año 1500, antes de la era que en Occidente se llama cristiana, aunque los más antiguos vestigios de los Vedas datan del 1017 y luego hasta el 600. Casi al mismo tiempo que en América surge la codificación escrita y articulada en Monte Albán. El Ramayana, el canto épico, fue organizado entre el IV y III antes de la era actual, pero plasmado por escrito apenas entre el IV y VI siglos de la contabilidad cristiana. Por esos años hay vestigios de libros escritos en un lenguaje denominado tocario, en China, lengua desaparecida hoy. Regresemos entonces al principio del último milenio antes de la era común. Mientras en Egipto su fuerza cultural se transformaba en grandes monumentos hace 3.800 años, durante la dinastía Chan en China, había yo nacido formalmente, con escritura vertical y símbolos que no son letras sino ideas. Y unos cientos de años después, también impresos con tipos móviles, muy concretamente hacia el año 1000 en la antigüedad. Los tipos fueron hechos al principio en conchas de tortuga y huesos. Esos tipos móviles son el origen de los 80.000 caracteres de la